lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, voy a leer los versos 3 y 4. Dice así: pero el ángel de Dios le dijo al profeta Elías: busca a los mensajeros de Ocosías y pregúntale por qué no consultan al Dios de Israel en vez de consultar a Baal-Zebub. Avísale a Ocosías que yo, el Dios de Israel, le advierto que no se va a sanar, se va a morir. Elías obedeció. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que ha dedicado este tiempo para venir a escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que algo grande tienes preparado para este día y que no solamente seremos oidores, sino que vamos a comenzar a aplicarnos en nuestras vidas. Te dedico este tiempo y lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo recuerdo un tiempo atrás, estaba de regreso de Valencia, estaba con algunos de los muchachos de la academia y estábamos en un showcase, en una presentación con muchos scouts. Y recuerdo que yo venía en la autopista, ya casi llegando a la ciudad de Maracay, y de repente veo que una patrulla de la policía vial me para. Me prende las cocteleras y yo tengo que pararme a la derecha. Entonces, bueno, yo saqué todos mis papeles, todo estaba en regla, pero cuando yo comencé a ver la manera como él me estaba preguntando, como él estaba allí diciéndome las cosas, yo dije, esto es algo más que algo de rutina. Pero cuando él se dio cuenta de que yo tenía todos los papeles en regla, que tenía el seguro, que tenía todo, me dice: ¿sabes que en la parte de atrás tú no tienes la placa? Y eso te va a costar una multa. Y yo en mi camioneta había puesto atrás una placa de esa que es la del pescadito, la del símbolo del cristianismo. Y él me dice: por eso yo te voy a tener que poner una multa. Pero yo le dije, esa placa tiene un propósito. Y el propósito es que yo había hecho un pacto con Dios, que si alguien me paraba, tenía yo que predicarle de Dios. Entonces esa persona no quedó muy convencida cuando yo le dije eso. Y yo dije, lo que pasa es que yo soy pastor. Me dijo, tú eres pastor. Bueno, si tú eres pastor tienes que tener una Biblia. Y me dijo, si tú tienes la Biblia, yo te dejo ir. Pero si no, yo te voy a meter la multa. Y yo le dije, no hay ningún problema. Si yo tuviese que pagar el ticket, yo lo pago. Pero no tengo nada para dártelo ahorita. Pero yo sabía que yo tenía mi Biblia ahí. Entonces abrí la maleta del carro, abrí la maleta que yo tenía y saqué la Biblia. Y cuando saqué la Biblia, busqué Juan 3:16 y le comencé a leer lo que ahí dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando él escuchó eso, él comenzó a llorar. Y comenzó a decirme, yo por mucho tiempo iba a una iglesia, pero me aparté. Y tuve problemas en mi matrimonio, hoy estoy viviendo un momento de soledad, estoy viviendo un momento difícil. Y en eso el policía se me recostó en el pecho y comenzó a llorar. No existía la distancia social para ese tiempo. Y yo comencé a darle palabra y comencé a decirle lo que Dios había hecho por él. Entonces fíjense qué interesante cómo toda una situación que quizás se tornaba para él de ver como este no tiene la placa, esta es la manera de yo quitar algo de dinero. Pero terminó recibiendo más de lo que él estaba esperando. Cuando regresamos a la palabra que leímos hoy, el profeta Elías estaba siendo guiado por el ángel de Dios, porque estaba pasando una situación, pero esa situación iba a hacer que el poder de Dios quedara en evidencia. Pero había un requisito indispensable, que era agradar a Dios primero que al hombre. Por eso dile a la persona que está a tu lado, la bendición de agradar a Dios. Así se llama la palabra de hoy, la bendición de agradar a Dios. Es que cuando lo hacemos, nos quedamos sorprendidos a veces de cómo el Señor comienza a bendecir nuestras vidas. Ahora, ¿qué estaba pasando en esta porción de la palabra? Cuando el rey Ahab murió y su hijo Ocosías llegó a ser el rey de Israel, los moabitas se rebelaron contra Israel. Y este rey no estaba haciendo cosas para agradar a Dios. Dice la palabra que él se cayó de un segundo piso por la ventana
y quedó malherido. Estaba muy grave. Pero él entonces envió unos mensajeros hasta Ecrón para preguntarle a Baal-Zebub, que era el dios de ese país, si él se iba a mejorar. Y cuando él fue a hacer eso, el ángel habló con el profeta Elías y le dijo que fuera a interceptar a esos mensajeros. Y es ahí donde Elías busca a los mensajeros de Ozoquías y le pregunta por qué no le consultan al Dios de Israel. ¿Por qué están yendo a consultarle a otro Dios? Y la respuesta que le dio el profeta fue: díganle al rey que se va a morir. Entonces Elías obedeció lo que el ángel le había dicho, pero sabía que la respuesta que le había dado a los mensajeros hacía que su vida corriera peligro. Le estaba diciendo un mensaje al rey, no a cualquiera, al rey, de que se iba a morir. Entonces la palabra dice que él se fue a la colina. Entonces regresaron los mensajeros a donde estaba el rey. Y el rey le dice: oye, ¿por qué regresaron tan rápido? ¿Cómo es posible eso? Entonces los mensajeros le contaron al rey lo que el profeta Elías le había dicho. Entonces el rey se llenó de rabia y lo mandó a buscar para que lo pusieran preso. Entonces envió a un capitán con 50 soldados. Y cuando estaban llegando allá, el capitán le dijo: profeta, el rey ordena que tienes que bajar. Pero Elías le dice: sí, me has llamado bien, yo soy profeta. Y como soy profeta, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti. Y en ese momento cayó fuego del cielo y quemó al capitán con sus 50 soldados. O sea, Dios no estaba aquí negociando nada. Sabía que lo que estaba pasando era incorrecto. Entonces el rey se entera de eso y manda a un segundo capitán con 50 soldados más. Y le vuelve a decir lo mismo a Elías: profeta, dice el rey que tienes que bajar y estar ante su presencia. Y Elías le dice: me has dicho bien, yo soy profeta. Y como soy profeta, que caiga fuego del cielo. Y ese grupo quedó fulminado también. El rey se entera y manda a un tercer grupo. Y cuando el capitán llega, este sí fue un poquito más inteligente, le dice: el rey me mandó, pero profeta, te ruego que no nos hagas nada, porque sé que los que vinieron anterior a mí murieron consumidos por el cielo que cayó, por el fuego que cayó del cielo. Te suplico que no nos mates, que nos hagas tu esclavo, pero por favor, perdónanos la vida. Entonces aquí es donde se comienza a poner interesante esta historia. El ángel le dice al profeta Elías: puedes ir con él. Dale que no te va a pasar nada. Y él regresó. Pero cuando el ángel le dice esto al profeta, es porque me imagino yo que el profeta, aunque era un hombre de Dios, podía en la carne quizás sentir un poco de temor. Porque sabía que lo que estaba pasando no era contra cualquier persona, era contra el rey. Pero como obedeció y quería agradar a Dios, primero que al hombre, bajó de la colina y lo primero que le dijo al rey fue: Dios no te va a sanar, sino que morirás. Imagínense que el profeta le diga eso al rey. Pues has consultado con Baal-Zebub, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios. Y lo que hiciste está incorrecto. Entonces dice la palabra que el rey Ocosías murió como lo había anunciado Dios a través del profeta. Entonces, toda esta historia nos trae a algo muy importante. Elías solamente lo que quiso hacer fue agradar a Dios primero que al hombre, y entró en obediencia. Él podía estar en dudas de decir: pero este es el rey, esta es la autoridad, este es lo máximo. Pero él sabía que si él hacía lo que Dios le mandaba, él iba a recibir bendición. Y dice la palabra de Dios que él salió bien librado, no pasó nada en contra de él, nadie lo persiguió y quedó tranquilo. Pero el rey, siendo rey, hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios y finalmente murió. Y dice la palabra de Dios que no dejó herencia, o sea que no hubo sucesor para su reino. Entonces quedó mal,
porque él decidió ir a su lógica, a lo que él pensaba que era lo correcto, y no en agradar a Dios. Entonces es un paso muy importante que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, es agradar a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros no estamos siempre en 3 y 2, en alguna circunstancia, en alguna situación de nuestra vida, donde está o agradar a Dios o agradar al hombre? Y muchas veces Dios queda sacrificado, porque decimos, tengo que agradar al hombre, porque pensamos que Dios no nos ve. Pero cuando decidimos agradar a Dios por sobre todas las cosas, es donde va a venir la bendición. La bendición llegará a tu vida cuando tú decides agradar a Dios, cueste lo que cueste. Eso es algo muy importante. Por eso quiero hablarte rápidamente de 3 acciones que sacamos de esta porción de la palabra. La primera, cuando agradas a Dios, Él te va a librar de las garras de Satanás y podrás recibir lo que viene de Dios. Tenemos que comenzar a hacer lo que agrada a Dios. ¿Cuánto nos impulsa este mundo a querer que nosotros seamos agradables al ojo del mundo? Si no somos una persona cool, entonces el mundo nos rechaza. Si nosotros no hacemos lo que hace la gente del mundo, entonces el mundo nos rechaza. Pero cuando aprendemos a agradar a Dios, lo primero que tenemos que hacer, el mundo quizás nos va a criticar. El mundo quizás no va a estar de acuerdo, pero es tu Padre que te va a bendecir. ¿Cuántos de nosotros quizás no vemos a estos superhéroes famosos, que son los artistas, los que tienen tantos millones de seguidores, y cómo se visten, y cómo hablan, y cómo se mueven, y queremos ser imitadores de cada uno de ellos? Son personas bien, porque así debe ser lo correcto, porque son gente súper famosa. Pero ¿cuántos de nosotros estamos reconociendo al verdadero superhéroe que es Jesucristo? El que murió en la cruz por ti, por mí, y resucitó, y hoy podemos tener vida eterna. ¿Por qué no queremos ser imitador de Jesús? No, porque nos van a llamar fanáticos, porque eso no es cool, porque la gente me rechaza. Entonces en muchas situaciones preferimos agradar lo que la gente va a decir que lo que Dios tiene que decirnos. Y finalmente, esa lógica no te va a llevar a un puerto seguro. Lo único que te va a poder hacer llegar a tu puerto, a tu bendición, a donde tú quieres estar, es cuando tú empiezas a creerle a Dios, empiezas a agradarlo a Él y comienzas a hacer su voluntad. Pero esto es algo que uno lo escucha y uno dice, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Pero qué difícil es hacerlo. Qué difícil es agradar el corazón de Dios. Porque es algo que tenemos que tomar la decisión para hacerlo. No es algo que va a salir porque voy a la iglesia o porque lea la Biblia o porque el pastor me diga algo. Es una decisión que tenemos que tomar, que va por encima de cualquier cosa. Lo segundo, llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Eso es un punto súper importante para que tú comiences a agradar el corazón de Dios. Lo que es bueno hay que llamarlo bueno, y lo que no es bueno hay que llamarlo malo. Y fíjense lo que dice la palabra en Isaías 5, en el verso 18 al 20. Hay de ustedes que con mentiras arrastran la maldad, que arrastran el pecado como quien tira de un carro. Ustedes que dicen que Dios haga pronto sus cosas para que la veamos, que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes para que lo conozcamos. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Fíjense algo muy importante que podemos ver. El profeta no dudó nunca de ir en contra del rey, porque sabía que el rey estaba pecando. Él no podía decir, no, como él es el rey, si él decidió buscar otro Dios, bueno, debe ser que hacía lo correcto. Más bien los demás reyes estaban equivocados. Él sabía que él estaba haciendo lo incorrecto. Y por eso cuando el ángel de Dios le habló, no importando que él era la autoridad, él fue
e hizo lo que tenía que hacer. Entonces tenemos que aprender a llamar a lo bueno bueno. Una de las cosas que he aprendido mucho como pastor es que la verdad de Dios no es negociable. Tú no puedes venir a negociar lo que está establecido en la palabra porque tú eres muy bonito, porque tú crees que estudiaste mucho o porque tú crees que esa es la lógica. No puedes ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben otra cosa que he aprendido? Que los pastores son buenos hasta el día que tienen que llamarle la atención a alguien de la iglesia. No vayan a ver para los lados ahora. Ahí el pastor es una maravilla. ¡Wow! Mira ese pastor como predica. Mira, y él llora, pero él llora porque está lleno del Espíritu Santo. Y ahí se siente la unción. Y cuando él comienza a predicar, ¡wow! Lo que derrama es que viene del trono de Dios. Ese es mi pastor, me siento orgulloso de él. ¡Wow! Mira ese pastor, mira, trabaja en toda la semana y todo el tiempo me llama o me manda un mensaje y tiene tiempo para sacar la palabra. ¡Wow! Mira ese pastor, ¿cómo hace? Pero resulta que el pastor viene un día y te llama por teléfono y te dice, mira, pajarito, ven acá. Vi unas publicaciones que subiste por Facebook o por Instagram que de verdad no dan testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Que con una cosa dices, con tu boca dices una cosa y con lo que estás subiendo dice otra. O lo llama para decirle, oye, ¿qué pasa? Que tienes 3 domingos que no vas para la iglesia y tu líder te está mandando mensajes y no le respondes a tu líder en el chat. ¿Qué está pasando contigo? O una moderna, una de la época actual, de esta época de pandemia. Estamos en una reunión en el Zoom y no quieren prender la cámara. Y el pastor le dice, por favor, prendan la cámara, que quiero verle la cara, quiero saber que ustedes estamos aquí en conexión, en comunión. Y por más que se lo dice, no lo hacen. Pero basta que el jefe diga, mañana hay una reunión de trabajo y todos a las 8 de la mañana tienen que prender la cámara. Bueno, eso va para la peluquería, se secan, los hombres se afeitan. Pero el pastor no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque comenzó la reprensión. Porque el pastor comenzó a ver algo que no estaba bien. Pero ahí se acabó lo bonito. ¿Qué se cree el pastor? Que tiene que estar metiéndose en mi vida. Que eso es problema de él, lo que yo haga. Ay, sí, mira, esta cosa lloradera todo el tiempo. Lo que andas manipulando con esas lágrimas. Cambió el discurso. No, que esté pendiente de lo de él. ¿Por qué? Porque me manda un mensajito a la semana y ya con eso yo le tengo que contar todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque ya el pastor comenzó a reprender a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro trabajo. No podemos llamar bueno a lo que es malo. Una de las cosas que yo recuerdo que a mí me enseñaron en el rigor fue esta. Cuando te exigen y están pendientes de ti y te están corrigiendo, es porque la organización te quiere. Cuando no te digan nada, preocúpate. Y yo dije, wow, esto es tremendo. ¿Cómo aplicarlo en la vida? Cuando alguien está pendiente de ti, cuando alguien que te está cuidando, cuando papá o mamá te dicen algo que no está haciendo bien, es porque te aman, es porque quieren lo mejor para ti. No es por ser un taquititaqui ni estar en fastidio, es porque ya han vivido una vida y porque ya saben. Entonces cuando alguien comienza a hacer la corrección, tenemos que aceptar y creer que viene de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 6 y 7. Porque el Señor disciplina ¿a quién? A lo que ama. Y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Entonces, si alguien de autoridad espiritual te está haciendo una corrección, entiende que lo está haciendo porque te ama, porque quiere verte mejor, porque quizás ya pasó esa carretera y ya sabe cuántos huecos tiene. Entonces te quiere decir, no te metas por esta carretera, agarra mejor la paralela, la autopista, porque por esa vas a llegar más rápido.
No, que yo tengo que pasar por esta carretera porque a mí mi papá me enseñó que esta era la carretera y si yo no me meto por esta carretera no me puedo tomar el café que venden en el milla tal o en el kilómetro tal. Pero esa carretera tiene muchos huecos, no te metas por ahí. No, yo sí me voy a querer meter. Métete por la autopista. Al rato te llega una llamada. Pastor, ¿sabe que se me pichó un caucho? Porque caí en un hueco y me lo volvió a utilizar. Entonces tenemos que entender y valorar cuando un padre corrige. Tenemos que valorar cuando un líder o cuando un pastor corrige. ¿Y sabe por qué? Porque eres importante para Dios. Yo no gano nada con llamar a alguien y decirle, oye, esto que estás haciendo es incorrecto. Yo puedo decir, eso es problema de él, que él haga, que él vea lo que va a hacer. El profeta Elías podía haberle dicho al ángel, Ángel, yo no tengo que decirle nada al rey. ¿Por qué? Eso es problema de él, él es el que se va a meter en problema con Dios. Yo no, yo estoy haciendo bien mis cosas. Pero él dijo, no puedo permitir de que alguien, aunque esté en autoridad, esté haciendo cosas que no agraden a Dios. Porque ¿sabes qué? Le voy a decir que tristemente la gente se aparta de una iglesia cuando los que son llamados cristianos, por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Y dicen, si tú eres cristiano de esa manera, yo no quiero ni siquiera ir para esa iglesia. Entonces somos nosotros los que estamos llamados a hacer testimonio. Pero es algo que tenemos que entender. Pero ahora voy a voltear la tortilla. Vamos a suponer que es el pastor, o el líder, o el jefe, o el rey, como le tocó al profeta Elías, el que está haciendo las cosas incorrectas. También nos toca hablar. Pero hay muchos que dicen, bueno, él es la autoridad. Si él lo está haciendo, yo voy a orar para que el Señor le muestre. Sí, está bien. Tú tienes que orar para que el Señor le muestre. Pero tú también tienes que actuar y hablar. Porque la verdad de Dios no se puede negociar. Y así como fue el profeta a hablar, entonces a usted le tocará pararse ante una autoridad y decirle, vamos a quitarnos aquí un momento la chaqueta de pastor, y vamos a quitarnos la chaqueta de líder, o vamos a quitarnos la chaqueta de hijo y de papá, y necesito hablar algo que veo que no estás haciendo correcto. Y esa autoridad, ese hombre de Dios va a tener dos caminos. Si el rey hubiese reconocido que lo que estaba haciendo era incorrecto, quizás él no muere. O por lo menos no por eso, porque no es inmortal, él iba a morir, pero no iba a morir por eso ni en ese tiempo. Pero su soberbia hizo que fuera y dijera, tráigamelo para arrestarlo. Y cuando tú lees la palabra de Dios en esa porción, él pidió que le describieran quién era el que lo había dicho. Y cuando se lo estaban describiendo, dijeron, ese es Elías. Yo sabía que era él. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que ir a la autoridad con mucho amor y con mucho respeto, porque finalmente sigue siendo la autoridad. El profeta Elías dijo lo que tenía que decir, pero después se fue, y no se quedó ahí con un taquitita, te lo dije rey. No, él fue y dijo lo que tenía que decir, lo dijo una sola vez, y ya era la responsabilidad del rey lo que tenía que hacer. Si él hubiese reconocido que venía de Dios y decir, sí es verdad, he fallado, no debía haber llamado a otros dioses, me confundí, estaba asustado, tenía 3 costillas partidas, no sabía qué hacer. Señor, perdóname. Entonces quizás el final hubiese sido diferente. Entonces no tengan temor del hombre. Aprendan a agradar a Dios. Una de las cosas que permitió que José fuese un hombre de valor, que fuera un hombre respetado por el faraón, fue que el faraón dijo, a mí me gustas tú porque tú no me adulas. Tú no haces todo lo que yo te digo, sino que tú haces lo correcto. Y eso hizo que el corazón del faraón agradara lo que José estaba haciendo. Pero nosotros quizás no, nosotros decimos, no, y como yo le digo eso al jefe, y como yo le digo eso al pastor, imagínate. ¿Cómo yo le digo eso a mi papá? Pero cuando nosotros aprendemos a hacerlo con respeto, ya, como quien dice, soltamos la pelota hacia el otro lado. Ya es la responsabilidad de la autoridad ahora meterse con Dios y ver qué es lo que le están diciendo. Wow, mira, sí, me lo está diciendo esta gente, quizás es porque es verdad. O quizás la gente malinterpretó algo y él vaya a buscar la palabra y le diga, mira, las cosas son así, así, asado. Pero finalmente, cada una de nuestras acciones van a traer una consecuencia.
El profeta Elías quedó librado por agradar a Dios. El rey quedó muerto por agradar al hombre. Y tercero y último, cuando tú tienes claro que agradar a Dios, primero que nada, es un poderoso instrumento en tus manos para dar esperanza y vida. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a agradar a Dios, tú te comienzas a convertir en un instrumento del Padre. Porque comienzas a hacer lo que realmente Dios quiere que tú hagas. Dios es un Dios celoso, que con fuego consumidor puede mandar a eliminar lo que tenga que eliminar. No cree que con Dios vamos a negociar. Señor, perdóname, mira, yo este domingo voy a dejar de hacer estas cosas, de ir a la iglesia, de estar en comunión, porque quizás tengo que hacer otras cosas, y vamos a negociar Yo estoy seguro que por los próximos 6 domingos yo no falto, y llego temprano y voy de rodillas del carro hasta que llegue a sentarme. Comenzamos a querer negociar con Dios. Y Dios es un Dios celoso. Ahora, como es un Dios celoso y así eliminó a 100 soldados y 2 capitanes, también es un Dios de amor, que perdona, que tiene misericordia, que llegó arrepentido, el Señor le perdonó la vida, porque ellos fueron a ese lugar a hacer lo mismo que habían hecho los otros 2, pero reconocieron que era lo que había allí, y el Señor le perdonó la palabra, le perdonó la vida. Pero tú puedes decir hoy, ¿y cómo Dios es un Dios de misericordia? Si Dios, mire lo que hizo, como es un Dios de amor. Lo que pasa es que recuerden que en esa época estaban bajo la ley, y adorar a otros dioses paganos hacía que la ira de Dios se levantara, porque era un acto de infidelidad. Y de hecho que quedaba establecido que quien lo hiciera no iba a poder ver la presencia de Dios. Por eso decía que los brujos, los hechiceros y los adúlteros no verán la gloria de Dios. Porque cuando comenzaban a adorar a otros dioses se convertían en adúlteros, en infieles. Por eso la ira de Dios se levantaba. Pero desde que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, ahora no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Y por eso Dios permite que tú hagas ciertas cosas y no te cae un fuego consumidor. Porque si nosotros nos comparáramos lo que hacemos con mucha gente de esa época, no sé cuántos todavía estuviéramos en esta tierra. Pero Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y ahora tenemos que aprovechar que el Señor, al morir en la cruz, nos dio una vida eterna. Que podemos estar en bendición, que no tenemos que estar ahora señalados, sino que podemos vivir en la gracia. Pero fíjense que a pesar de eso, miren lo que nos cuenta Lucas en el capítulo 9, en el versículo 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces fíjense cómo ahora ha cambiado lo que es estar en la gracia. El Señor podía haber dicho lo mismo: sí, envía fuego y elimina a esta gente. ¿Cómo no le van a dar un lugar aquí al Hijo de Dios? Pero como sabían que había problemas entre los samaritanos y los judíos, ellos prefirieron no tener a Jesús allí. Y estaba ya Jesús a punto de irse para el cielo. Pero le dejó Jesús una gran enseñanza.
No hemos venido para perder las almas del hombre, sino para salvarlas. Esa es la gran comisión que tú y yo hoy tenemos. Ser esperanza para el mundo. Ser multiplicadores del amor de Dios. ¿Cuánto nos gusta hacer un forward o reenviar un mensaje que nos llega? Yo no sé si es verdad, pero te lo reenvío por si acaso, que aquel dijo que mañana se acaba el mundo o que pasado mañana va a venir uno con un carro bomba y lo va a parar al lado del presidente y va a explotar. Yo no sé si es verdad, pero yo te lo reenvío por si acaso. Pero tenemos la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cuánto lo compartimos? Eso agrada el corazón de Dios. Eso agrada el corazón de Jesús. Porque para eso Él vino a morir. Y podemos entender que cuando nosotros comenzamos a hablarle a otra persona que tenga esperanza de poder tener una vida eterna, Dios se agrada por lo que estamos haciendo. Tenemos que comenzar a andar como Él estuvo en esta tierra, creyendo en la gente, creyendo que la gente podía salvarse, que la gente podía llegar a otro nivel, deslastrarlo de tantas cosas que venían del pasado, de tantas tradiciones, y poder tener una esperanza nueva. Entonces tú y yo hoy, como hijos de Dios, estamos llamados para hablar de esperanza, de amor, de animar a la gente. No etiquetarla, esto no sirve ya, esto hay que sacarlo de aquí. No, tú puedes hacerlo, sigue adelante. Yo recuerdo hace unos 2 o 3 semanas atrás, uno de los jugadores que teníamos en la academia logró completar su firma con una organización aquí, con los Tigres de Detroit. Él estaba cerrado desde hace tiempo, pero oficialmente firmó ahorita. Y en la mañana, cuando yo estaba saliendo para el trabajo, me mandó un mensaje que decía: hoy llegó el día y quiero darle gracias porque cuando nadie creyó en mí, usted fue el único que creyó en que yo podía hacerlo. Y cuando yo leí eso, yo comencé a llorar, como lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque es algo de poder creer en la gente cuando más nadie lo puede ver. Así actúa el Señor. Cada persona que fue exitosa en la palabra de Dios, cuando tú lees su historia, los discípulos venían de ser pescadores. Gedeón era una persona que quizás era insignificante, de una familia insignificante, lleno de temor, metido ahí en el lagar. Y de ahí lo levantó el Señor. Entonces tú tienes que ser la esperanza del mundo. Comenzar a hablarle del amor de Dios. Porque tú no sabes si de una persona que tú hables se levante y sea el mayor predicador que pueda haber en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio o en tu comunidad. Pero tienes que hacerlo. Tienes que ser el mensajero de paz. Eso va a agradar el corazón de Dios. Y finalmente, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:1. Finalmente, amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios. Tal como lo enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Entonces esa debe ser nuestra meta. Cada día vivir para agradar a Dios. Y yo sé que en esta iglesia, yo sé que muchos de los que nos escriben por las redes sociales y se comunican con nosotros cuando nos siguen por el canal YouTube, están haciendo las cosas para agradar a Dios. Pero aunque lo estés haciendo así, no te conformes, síguelo haciendo. Porque te está diciendo la palabra que continúes haciéndolo para que puedas ver aún más. No te conformes con lo que tú tienes ahora. Sigue luchando por más. Y que Dios comience a hacerlo primero en tu vida. No de palabra, sino de hecho. Comienza a que realmente Dios se sienta, yo soy lo primero en su vida, porque lo demuestra, no porque lo dice. Nosotros como padres, yo le voy a poner un ejemplo rápido. ¿Cómo ustedes sienten que realmente sus hijos los aman? Cuando le dicen: papá, te amo, papá, buenas noches. O cuando realmente se paran y te demuestran con hechos de que te ayudan, que te aman. Papá, vamos a hacer esto, mira, te ayudo a hacer lo otro, mira, ¿cómo puedo aquí? Entonces nosotros igualmente debemos hacer lo mismo.
Cuando lo hacemos así, eso agradará a Dios y Él peleará a tu favor. Así que comienza a creerlo para que puedas disfrutarlo. Porque cuando tú actives eso en tu vida y que sea lo primero, eso concederá las peticiones de tu corazón. Recuerden lo que dijimos en la palabra de hoy. Dios no puede torcer la verdad. Y como no la puede torcer en nuestra contra, tampoco lo puede torcer a nuestro favor. Si la palabra de Dios dice que cuando lo ponemos a Él de primero, todas las cosas serán dadas por añadidura, tenemos que creerlo. Entonces yo aprendo a poner a Dios de primero, a agradarlo a Él para recibir las bendiciones que vienen de su mano. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso que podemos estar aquí presentes. Hoy queremos como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo, comenzar a vivir una vida para agradarte a ti. Ha sido un tiempo donde como mundo, como nación, como persona, como individuo, hemos sido golpeados por tantas cosas negativas, tantas cosas malas que están pasando. Mas sin embargo, podemos tener una esperanza en ti. Y de saber que cuando te agradamos, primero que al hombre, primero que cualquier cosa, las bendiciones que vienen de tu mano comenzarán a hacerse una realidad en nuestras vidas. Así que hoy te pido, Señor, por cada hombre y por cada mujer que ha tenido un corazón de agradarte a ti, que tú comiences a manifestarte en su vida. Que yo sé que no es nada difícil este día a día de querer hacer las cosas y poder hacer las cosas para agradarte, pero sí podemos lograrlo tomados de tu mano. Así que hoy, Señor, te pido por cada matrimonio, por cada familia, por cada padre, por cada hijo, por cada líder, por todos los ministerios que tenemos aquí en la iglesia, Señor, que tú comiences a bendecir sus vidas. Que comencemos a honrarte, a amarte, más de hecho que de palabra. Y que cuando finalmente podamos estar ante tu presencia, tú puedas decirnos, has complacido mi corazón y ahora vienen tus bendiciones. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque yo sé que la palabra nunca torna atrás vacía. Bendecimos a cada persona en este lugar y bendecimos a cada persona que nos sigue por el canal YouTube. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.